Vamos a hablar hoy de puertas abiertas. Y sí, Jesús abre puertas que nadie puede cerrar. Él cierra puertas que nadie puede abrir. Pero, ¿sabes? En la mayoría existe una cooperación entre nosotros y Dios. Incluso el apóstol Pablo dijo: yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Y luego siguió diciendo: somos colaboradores con Dios, trabajamos junto con Dios. Y cuando se trata de este asunto de abrir puertas, y vamos a hablar de diferentes tipos de puertas, en general tenemos un papel que desempeñar. Vamos a la palabra de Dios juntos. Quiero hablarles de puertas abiertas. La Biblia habla mucho de diferentes tipos de puertas. Unas puertas se abren a una rica bendición y aventura del Espíritu Santo, y otras se abren al dolor y al sufrimiento. Comenzaremos una jornada juntos para descubrir algunas de esas puertas de las que hablan las Escrituras, y descubriremos qué hay detrás de ellas. Y vamos a comenzar en Génesis 4. Veremos la primera puerta que se menciona en la Biblia, y la llamaré la puerta del pecado. Génesis 4, verso 3. Tiempo después presentó Caín una ofrenda del fruto de la tierra al Señor. Abel también presentó al Señor los primogénitos de su rebaño con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Caín se enfureció y andaba cabizbajo. El Señor le dijo: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, no serías aceptado, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte, pero tú debes dominarlo. El pecado está a la puerta. Literalmente en hebreo, acecha la puerta como una bestia salvaje, lista para saltar. Esa es la imagen que pinta el lenguaje original. Parece que Dios tenía una relación con los hijos de Adán. Se veía con ellos, hablaba con ellos, los visitaba, porque esa conversación que tiene con Caín no parece ser algo extraordinario, porque Caín le contesta a Dios como si fuera algo normal. Y ya fuera que lo aprendieran de Adán y Eva, o como sea que lo obtuvieran, ellos llevaron una ofrenda al Señor. Caín era un labrador de la tierra, su hermano menor Abel era un cuidador de ovejas. Y específicamente nos dice que la ofrenda de Abel fue lo primero de su rebaño, los primogénitos y los gordos, era la mejor parte. A Dios le dio lo primero y le dio lo mejor. Cuando habla de la ofrenda de su hermano Caín, solo dice que era una ofrenda del fruto de la tierra, no se da una descripción. Y como Dios describió la ofrenda de Abel, si Caín le hubiera dado a Dios los primeros frutos y lo mejor de sus cosechas, estoy seguro de que la Biblia nos lo habría dicho. De hecho, se confirma en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, y dice: por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Y la frase un mejor sacrificio significa de mejor calidad. Abel dio lo primero y lo mejor, Caín solo llevó algo, y no fue cuestión de que Dios no lo respetara porque esperaba una ofrenda animal, porque cuando llegamos al tiempo de la ley, estaba bien que las personas que trabajaban los campos y las personas que se ganaban la vida en la agricultura llevaran los frutos de la tierra a Dios. Pero la verdad es, nuestra ofrenda es un indicador de dónde están nuestros corazones en relación a Dios. La ofrenda de Caín demostró la importancia que le daba a su relación con el Señor. Dios dijo: el pecado se agazapa a la puerta. Aún no estaba adentro. Caín debía triunfar en eso, pero no lo hizo. No quiso dar lo mejor, no quiso hacer lo correcto, y el pecado entró a su vida, y el primer fruto de ello fue el homicidio de su hermano menor, Abel. Caín estaba enojado porque Dios bendijo a Abel, pero él no estaba dispuesto a hacer lo necesario para obtener la bendición para sí. Quiero subrayarlo. Estaba enojado porque Dios bendijo a Abel, pero él no quiso hacer lo que fuera necesario para recibir la bendición para sí. Ahora, en este contexto, quiero compartir con ustedes dos cosas que creo que las Escrituras revelan que pueden abrir la puerta al pecado.
Dios dijo que esperaba agazapado en la puerta, listo para entrar. La primera es que te aflija la bendición de alguien más, ya sea prosperidad, posición, popularidad, alguien que es reconocido y avanzó primero y más lejos. Cuando nos afligimos, cuando no nos gusta que alguien más sea bendecido o preferido más que yo, el pecado se agazapa en la puerta. Había un líder creyente en particular que se había descarriado en un tipo de pecado muy corrosivo, y lo que lo hacía particularmente odioso era la actitud que había adoptado ante eso. Era muy descarado. Nos recordaba la actitud de Caín cuando Dios dijo: oye, ¿dónde está tu hermano? Bueno, yo soy el cuidador de mi hermano, yo qué sé. Como si intentara esconderlo y se deshiciera de la culpa. No es mi responsabilidad. Y esa era la misma actitud que ese líder tenía. De hecho, me molestó mucho más de lo que debió y luché tanto con eso porque sabía que había un proceso de restauración con sus superiores y que ya se había instaurado. Él lo despreció, se fue por su camino, culpaba a todos los demás y fue muy duro y fue una de esas cosas. No lo dejaba en paz. Janet y yo hablamos y yo decía: no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Cómo llegó ahí? Y en verdad me molestaba. Estábamos acostados una noche y yo lo mencioné de nuevo. Janet me dijo algo que explotó dentro de mí. Y reconocí que en esa circunstancia era verdad. Ella dijo: Bayless, la envidia es la raíz de todo lo que él hizo. Y comencé a pensar en eso, y sé que varios de sus colegas que habían estudiado junto a él fueron reconocidos y preferidos antes que él, habían avanzado más que él. Él era mayor que algunos de ellos, y creo, por sus dones y porque fue la elección de Dios, fueron reconocidos y promovidos, y él no, y estaba enojado por eso. Su semblante había decaído, como leemos en las Escrituras, y le abrió la puerta al pecado en su vida. Aprende a regocijar cuando otros son bendecidos. Agradece a Dios cuando otros son bendecidos, incluso si sientes que tú llevaste la carga del día y tal vez has luchado por más tiempo que ellos y querrás decir: Dios, oye, ¿por qué haces esto? Debemos decir: Dios, gracias porque eres bueno y muestras misericordia a quienes quieres mostrársela, y regocijarnos por el avance de esa persona. Lo segundo en este contexto que creo que le abre la puerta al pecado es no mantener a Dios como el primero en nuestras vidas. Caín no le dio a Dios los primeros frutos, porque en su vida Dios no era el primero. Abel le dio los primogénitos de su ganado porque Dios era lo primero en su vida. ¿Dónde está Dios en tu vida? Verás, cualquier cosa o cualquiera que esté primero que Dios en tu vida se vuelve un ídolo. Y cada ídolo tiene sus propios pecados parásitos que vienen junto con él. Y para algunos el pecado espera a la puerta, otros ya tienen la mano en la perilla, otros ya abrieron la puerta y han sido dominados por el pecado que ellos debieron haber dominado. Y es crítico por muchas razones. Una de ellas es que si le abrimos la puerta al pecado, finalmente hace que otra puerta se abra que ninguno quiere abrir: la puerta del juicio. Vean el verso 11 conmigo, por favor. Dice: Dios le habla a Caín: ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que derramaste. Cuando cultives la tierra, no te dará frutos. Un fugitivo y vagabundo serás sobre la tierra. Caín le dijo al Señor: mi castigo es más de lo que puedo soportar. Los que voluntariamente permiten el placer del pecado nunca quieren experimentar el sufrimiento de sus consecuencias. Pero siempre tiene consecuencias. La Biblia dice que se tiene placer por un tiempo, pero el tiempo siempre termina, como todas las temporadas. Y luego tienes que ir con el pagador. En Santiago 5:9 dice: mira que el juez está a la puerta. Solo
quiero decir, con temor y temblor, que escucho pisadas de juicio cerca. Tal vez no es un juicio directo de Dios, pero hay algunos que están por cosechar lo que sembraron. Verás, Dios ha entretejido en la creación, en la vida, como la conocemos, un juicio. En Gálatas 5 dice, no se engañen, no se pueden burlar de Dios, lo que el hombre siembre, eso cosechará. Piensa en el rey David. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Conocemos la historia, cometió adulterio con Betsabé, ella se embarazó. Intentó cubrir todo eso y al final hizo que mataran a su esposo para que él pudiera tomarla como esposa. Y David vivió con un compañerismo quebrado por más de 1 año. Nunca pidió perdón, nunca confesó su pecado a Dios. Lo cubrió y continuó como si no hubiera juicio. Hasta que finalmente Natán, el profeta, vino a exponerlo y como resultado David cosechó el juicio. El niño murió, otras cosas terribles pasaron en su familia, pero ¿saben? Dios, siendo un Dios misericordioso, le dio a David mucho espacio para arrepentirse, y David nunca lo tomó. Verás, hay algo que Dios nos ha dado para interrumpir el ciclo del pecado a la muerte. Dios nos ha dado una pala para cavar las semillas del pecado para que no tengan oportunidad de echar raíces y llevar fruto y tengamos que comer el fruto amargo y las consecuencias de ello. Se llama arrepentimiento. ¡Oh, la misericordia de Dios! Y algunos tienen semillas en la tierra y les digo, no querrán comer el fruto cuando venga. Pero es inevitable si no sacas la semilla del suelo. Amigo, comienza a usar la pala. Arrepiéntete, pídele a Dios perdón. Saca la semilla del suelo, interrumpe el ciclo. Dios es misericordioso. Si no lo fuera, ninguno estaría aquí. Él es rico en misericordia, es amable, increíblemente sufrido. Pero hay una diferencia entre la persona que odia su pecado, que está luchando para ser santo, que se arrepiente cuando se equivoca, y el individuo que continúa en el pecado como si nunca fuera a haber un juicio. Nunca se arrepiente, nunca en verdad se indigna con sus fallas. Estoy aquí para decirle a esa persona, los pasos se aproximan y otra puerta está por abrirse y no querrás que se abra. En realidad, todo el mundo es culpable frente a Dios. Todos pecamos y nos alejamos de su gloria y no habría esperanza si no fuera porque Dios ha abierto otras puertas. Y revisaremos algunas de ellas. Vayan conmigo a Hechos capítulo 14, por favor. Hechos 14 capítulo. Pablo y Bernabé regresaron de su primer viaje misionero a la primera iglesia de Antioquía y estaban relatando sus experiencias resumidas en el verso 27 de Hechos 14. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos y de cómo abrió la puerta de la fe a los gentiles. Aquí encontramos una puerta de fe que Dios abrió a los gentiles. En este punto de la historia de la iglesia es casi exclusivamente judía. De hecho, fue completamente judía los primeros 10 años. Pedro y los demás creían que para volverse creyentes, para ser salvados, tenían que volverse proselitistas judíos, hacerse la circuncisión, seguir leyes judías y solo a través del judaísmo se podían volver creyentes. Y Dios volteó todo eso de cabeza en Hechos capítulo 10. Y el apóstol Pablo predicó una dura justificación por fe sin las obras de la ley. Pero en este punto, aún la iglesia está en su mayoría conformada por solamente conversos judíos. Pero ahora Dios abre una gran puerta, la puerta de la fe, a los gentiles para que oigan el evangelio y lo reciban. Amigo, esa puerta sigue abierta hoy mismo. Yo soy uno de esos gentiles que entraron ahí. ¡Aleluya! Y gentil en este contexto significa alguien que no es judío. Abrió el evangelio para todo el resto del mundo. Y sabes, cuando entraste al auditorio, a este edificio, y tal vez fue por una puerta principal, una vez que entraste por esa puerta tienes acceso a muchas otras puertas. A través de esa puerta de fe para los gentiles, descubrimos muchas otras puertas. Algunas se abren para grupos específicos de personas, algunas se abren para regiones específicas, algunas se abren para individuos. Vamos a ver una de esas puertas. Vayan conmigo, por favor, en su Biblia, 1 Corintios 16.
Primera de Corintios capítulo 16 y verso 8. Pablo escribió y dijo: pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos adversarios. Bueno, esta increíble puerta abierta en Éfeso fue una puerta de revivimiento en una ciudad pagana, entre un pueblo idólatra. Se volvió específica a través de la puerta de la fe a los gentiles y ahora en una ciudad específica. Sabes, tengo un conocido que pasó mucho tiempo en Jamaica y descubrió a un grupo de rastafaris que vivían en una situación de comuna cerca de la playa, y él fue a vivir con ellos. Y lo mejor de su mañana, tarde y noche era fumar marihuana. Y él estaba ahí, no los juzgó, no se drogó con ellos, pero no los juzgó, y compartió su historia de cómo había llegado a la fe en Cristo con un pasado de drogadicción y violencia. Y él les agradó, solo comía con ellos, convivía, bromeaba con ellos y compartió su testimonio. Y después de una semana, el líder de esta comuna que vivía en la playa dijo: oye, amigo, nos agradas. ¿Por qué no nos cuentas sobre tu cristianismo? Y todos se reunieron a su alrededor y él compartió a Cristo con ellos y habló de la redención. Y 25 de ellos oraron con él y fueron salvados, inmediatamente bautizados en el océano, justo ahí, frente a su campamento. Creo que Dios abrió una puerta para ellos. Ahora, cuando Pablo dijo: se me ha abierto una gran oportunidad para un trabajo eficaz, la palabra eficaz implica que es todo el trabajo. De hecho, viene de la raíz, la palabra eficaz del lenguaje griego, y significa trabajar. En una versión dice: porque una gran puerta de trabajo efectivo se abrió ante mí. Y si lees el recuento en el libro de Hechos, donde Pablo estuvo en Éfeso, trabajó duro. Día y noche, por más de 2 años, predicó y oró y organizó, trabajó mucho. Y llegó al reavivamiento después. La mayoría de las puertas abiertas de Dios requieren de mucho trabajo. Muchos oran: Dios, abre una puerta, como si Dios tuviera que hacer todo y tú te sentaras a esperar que pase. La mayoría de lo que Dios hace es un esfuerzo conjunto. El apóstol Pablo dijo: somos colaboradores junto con Cristo. Yo planté, Apolos regó y Dios dio el crecimiento. No nos quedamos con el crédito, el que planta, el que riega, no son nada, sino es Dios quien hace que todo crezca. Miren lo que ha hecho el Señor, amén por eso, pero Dios usa a las personas. Pablo dijo: hoy es una gran puerta que requerirá de mucho trabajo y se abrió para mí y hay muchos adversarios. Siempre hay adversarios cuando Dios abre una puerta. El diablo siempre quiere parar y dificultar y detener lo que Dios ha planeado. Y sabes, cuando la persecución y los adversarios se levantan, en lugar de romper el espíritu de un fiel siervo de Dios, debería reavivar su celo para continuar y cosechar más fruto. Si estás orando por una puerta abierta, solo te digo: prepárate a trabajar. Sé que varios no querían oír esto, pero lo necesitaban. Sí, así es. Y podrás decir: bueno, pastor, ¿qué hay de mi situación? Hemos hablado de la puerta de fe para los gentiles y la salvación, y estoy de acuerdo que es la más importante, pero tengo necesidades. Tengo problemas en mi vida y necesito ayuda. ¿Dios tiene puertas para mí? De hecho, sí las tiene. Vayan conmigo a Hechos, capítulo 16, por favor. A esta la llamamos la puerta de la liberación repentina. Hechos, capítulo 16, ahí es donde Pablo y Silas fueron acusados falsamente, golpeados sin juicio, y los echaron a una prisión interna. Sus pies estaban atados a grilletes, y quiero que veas lo que hicieron en su hora más oscura, cuando todo parecía estar en su contra. Hechos 16, verso 25, a la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De pronto se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. De inmediato se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. ¿No les encantan estas palabras? De pronto y de inmediato. De pronto hubo un terremoto y de inmediato las puertas de todos se abrieron.
A veces Dios hace cosas de pronto y de inmediato abre la puerta de la sanidad, abre la puerta de la bendición financiera, abre la puerta y te rescata de las garras del problema. Y me encanta lo pronto e inmediato de Dios. Sin embargo, la mayoría de las puertas de Dios para la liberación son puertas de proceso, donde las ruedas de la liberación comienzan a girar. Y si nos mantenemos con fe y obediencia y seguimos buscándolo, nos llevará al otro lado. Que quede claro ante Dios, ante ti, Dios, me gusta lo inmediato y me gusta lo pronto. Me hace muy feliz. La verdad es que si estudias las Escrituras, la mayoría de los milagros, la mayoría de las cosas que Dios hace son un proceso y son más importantes. Porque en esos tiempos nos examinamos y nos quitamos las cosas innecesarias y nos arrepentimos y arreglamos las relaciones y mantenemos los ojos en su palabra. Y cuando llegamos del otro lado somos mejores personas. Y cuando llegamos del otro lado tenemos un mejor carácter. Cuando llegamos del otro lado estamos más cerca de Dios y tenemos una mejor relación con Dios. Pero ya sea de pronto o inmediato, o sea un proceso, necesitas saber que Dios quiere liberarte. Y es importante darte cuenta que no solo es para ti. Siempre es liberación con propósito. Dios te ama, pero quiere amar a alguien más a través de ti. Aquí, lo notaste, no solo se abrió la puerta de la prisión de Pablo y Silas, sino que todas las puertas se abrieron. Unos versos después dice que el carcelero filipense y su familia fueron salvados. Sí, Dios quiere prosperarte, pero no solo es para tu beneficio, es para que puedas dar y apoyar a su reino. Sí, Dios quiere sanarte, pero es para que puedas compartir con otros y orar por ellos. Sí, Dios quiere liberarte, pero es para que compartas y animes a alguien más en su medianoche. Dios hace algo por ti porque al final quiere hacer algo a través de ti. Hay una pregunta: ¿cómo hacemos para abrir esas puertas? ¿Siempre es cuestión de tiempo divino? ¿Debemos esperar a que el mecanismo haga clic y Dios diga, es ahora? ¿O es cuestión de algún tipo de soberanía de Dios y no podemos hacer nada? Claro, la soberanía de Dios abre puertas y algunas están ligadas al tiempo divino, por supuesto, pero estoy convencido de que la mayor parte del tiempo Dios está esperándonos. ¿Notaste que a la medianoche Pablo y Silas estaban alabando a Dios? De hecho, dice que oraban y cantaban himnos. La palabra orar no significa pedir, literalmente es adorar. Estaban adorando a Dios, no pidieron nada, solo adoraban y alababan a Dios, y hubo un terremoto y las puertas de la prisión se abrieron. Hay algunas puertas que solo responderán al sonido de nuestras alabanzas. Se activarán por voz. Cuando escucharon la voz de la alabanza, se abrieron. En Isaías 60:18 dice, llamarás a tus muros salvación y a tus rejas o tus puertas se llamarán alabanza. Algunos están en su medianoche, necesitan adorar a Dios, alabar a Dios, y descubrirás que tu alabanza abre ciertas puertas que no se abrirán de ninguna otra manera. Apocalipsis capítulo 3, acompáñenme, encontré algo más que es esencial para ver las puertas abiertas en nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 3, Jesús habla a la iglesia de Filadelfia. Verso 8, Apocalipsis 3, 8. Conozco tus obras. Mira que delante de ti abrí una puerta que nadie puede cerrar. Tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Hay tres cosas ahí: poca fuerza, no negaron mi nombre y obedecieron mi palabra. Y tenemos que acentuar la que está al final: obedecieron mi palabra. Obedecer su palabra, yo creo, mueve al Señor a abrir las puertas para nosotros. La palabra griega aquí para obedecer literalmente es observar y sostener fuerte. Aferrarse a las promesas de Dios, poner los ojos sobre ellas, mantenerlas en medio de tu corazón. Son vida para los que las encuentran y salud a su carne, dice el libro de Proverbios. No dejes que esa palabra se vaya de ti. Aférrate a las promesas de la salvación de tu familia. Aférrate a las promesas de sanidad o lo que sea. Mantén los ojos en ellas.
Sujétalas fuerte, no dejes que te las arrebaten. Sabes, en Romanos capítulo 4 dice que Abraham se hacía más fuerte en su fe mientras miraba las promesas de Dios. No solo despertarán tu fe, sostendrán tu fe durante tiempos difíciles. En serio, espera. Espera un poco más, tal vez tengas poca fuerza, sí, parece que habían confiado, se mantuvieron, sentían que ya casi no tenían fuerza. Jesús dijo, poca fuerza, y han obedecido mi palabra, mantuvieron los ojos en la promesa, y ¿saben qué? Les puse enfrente una puerta y nadie puede cerrar esa puerta que abrí. Mantente firme, aférrate a la palabra de Dios. Hola, espero que hayas sido bendecido por el mensaje y tengo algo que en verdad quiero decirte. Tal vez nadie más en tu mundo te dice esto, tal vez no escuchas estas palabras de ningún otro ser humano, pero quiero decírtelas. Eres amado. Dios te ama más de lo que tienes capacidad para entender. Dios te ama a ti. ¿Y sabes qué? No te ama menos cuando eres el peor que cuando eres el mejor. Dios te ama, amigo. Sí, así es. Te estoy hablando a ti. Dios te ama a ti. Él te ama. Él te ama. Y nunca se dará por vencido contigo. ¿No le darás una oportunidad? ¿Por qué no le abres tu corazón a su Hijo Jesús? Descubre lo maravilloso que puede ser ese amor cuando lo tomas. Hasta la próxima. Bendiciones.